Vamos a ir al pasaje que es como nuestro texto más básico, la base o el cimiento que hemos venido predicando hace varios días sobre el perdón y el amor a los enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto ya lo hemos visto muchísimo. ¿Qué es bendecir? ¿Qué es orar por ellos? ¿Qué es amarles? Y luego dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, que le pertenece a Él, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ya hablamos de las recompensas. ¿No hacen así también mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, hoy voy a seguir con la parte número 2 de los enemigos de nuestra propia casa. Y para esto vamos a ir, por favor, a Mateo, capítulo 10, versículo 34. Vamos a ver allí enseguida donde estamos. Mateo, capítulo 10, versículo 34. ¿Ya entendimos cuál es la orden hacia los enemigos? Orar por los que nos persiguen y ultrajan, bendecid a los que nos maldicen, hacerle bien a los que nos hacen mal y amarlos. Ahora, ¿cómo llego yo a amar a mis enemigos? En un proceso. ¿Cómo comienzo? Primero los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Oro por ellos. Cuando yo oro por mis enemigos, ahora no es la oración de juicio, no es Señor que les vaya mal, que fracasen, que quiebren, que les dé COVID. No es esa la oración a la cual se refiere la Biblia. Es una oración de misericordia, es una oración de compasión, es una oración de perdón. Señor, yo los perdono, yo me libero, yo los libero, yo me suelto de ellos, yo los suelto de mi vida. Señor, sácalos de mi mente y también sácame de su mente. Cuando yo comienzo a orar de esa manera, me acerco rápidamente a amar a mis enemigos. Vimos también que eso trae profundas recompensas. Y dentro de esas cosas es que lo que yo le deseo a los demás finalmente viene para mí. Si yo le deseo mal a ellos, finalmente me estoy deseando mal a mí mismo. Yo no le deseo particularmente mal a nadie. Yo le deseo que lo que me desean se les devuelva. Simplemente es eso. Yo no le deseo mal a nadie, que les vaya mal, no, para nada. Y mi deseo hacia los demás siempre es que les vaya bien, porque finalmente eso mismo me lo estoy deseando a mí y a los míos. Entonces dice la palabra del Señor que vamos a tener enemigos, y lo hemos visto. Vimos unos ejemplos preciosos de hombres que les fueron a quitar sus esposas, en el caso de Abraham e Isaac. ¿Y cómo dijeron? ¿Se las van a llevar? Llévensela, no pelean. Ah, que nos van a quitar los pozos, llévenselos. Porque cuando yo no peleo, Dios pelea. Eso lo hemos visto hasta ahora. Si usted de pronto se lo ha perdido, las prédicas están allí en nuestro canal de Facebook. Y hoy estamos viendo, comenzamos a ver ayer, los enemigos de nuestra casa. Entonces el Señor dijo que tendríamos enemigos afuera, pero hay unos enemigos que causan muchísimo daño y son los de nuestra propia familia, los de nuestra propia casa. Y en muchas ocasiones ese enemigo se llama papá, esa enemiga se llama mamá, ese enemigo se llaman hijos. Esos enemigos son primos, son tíos, son sobrinos, son yernos, son nueras, son suegros, son suegras. Y el Señor advirtió a sus discípulos porque Él necesitaba que ellos estuvieran preparados y fueran fuertes, porque en la casa, cuando uno se entrega y se convierte al Señor, en la gran mayoría de los casos encuentra una oposición. Hay una oposición, hay gente que se levanta contra ti, y esto está escrito. Entonces, como está escrito, yo no debo afanarme, yo no debo entristecerme, yo no debo angustiarme. Ayer les hablaba que cuando se levanta contra mí alguien de mi casa,
Yo no puedo perder el testimonio. Yo no puedo enfrentarme. Yo no puedo maldecirlos. Yo no puedo salirme de la ropa usando versículos bíblicos y luego sintiéndome culpable irles a pedir perdón, porque ese no es el tema. Los de tu casa, para poderse convertir, lo decía yo ayer, tienen que ver en ti que seas trigo, y el trigo tiene que caer en tierra y tiene que morir. Y morir significa humillarme a mí mismo, renunciar a mí mismo, a lo que yo quisiera hacer. Hay cosas que yo quisiera hacer, pero cuando he muerto, entonces no las hago. Le voy a poner un ejemplo, y lo digo con mucho respeto. Nunca me burlaría de algo tan respetuoso como la muerte, pero ¿un muerto reacciona ante un puño? No. ¿Usted lo chuza y reacciona? No. Entonces cuando yo muero y soy semilla y yo muero a mí mismo, ¿sabe? Yo ya no reacciono como reaccionaba antes. Entonces, cuando alguien te provoca, cuando alguien te afrenta, cuando alguien viene con escarnio, con burla, con crítica, alguien viene de tu casa a exasperarte y tú has muerto a eso, simplemente no reacciones. No reacciones. No te enojas, no tiras las cosas, no golpeas a nadie, no maldices, no quiebras la loza. O sea, no reaccionas, estás como muerto. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros tengamos frente a nuestros enemigos y más los enemigos de la casa. ¿Cuánto duele una palabra de maldición de tu mamá? Eso es doloroso. ¿Cuánto duele una palabra de maldición de tu propio papá? ¿Cuánto duele una humillación de tus hermanos? ¿Cuánto duele que tu suegro, tu suegra, tu yerno, tu nuera? ¿Cuánto duele que tus cuñados se te enfrenten, tus cuñados hablen de ti, tus cuñados hagan escarnio de ti? Duele mucho. Pero el Señor está diciendo, mire, aunque usted no tiene el control de lo que ellos hacen, usted sí tiene el control de su vida. Yo tengo algo que se llama mi círculo de influencia. En mi círculo de influencia está mi esposa y mi hijo. Y hasta cierta medida yo puedo influenciar las decisiones de mi esposa y de mi hijo, pero de todas maneras ellos tendrán que decidir. Yo sé que mi hijo en algún momento en su vida tendrá que decidir. Pero realmente yo tengo algo que se llama también el círculo de control y yo controlo mis pensamientos, mis actos, mis palabras, pero los míos. Yo no controlo ni los pensamientos, ni los actos de mi esposa ni de mi hijo, y mucho menos del resto de mi familia o el resto de mis conocidos. Entonces, ¿qué busca Satanás? Satanás levanta gente que te ama o dice amarte y te lanza flechas. Quiere traspasar tu corazón. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Lo que venga de allá para acá o cómo reacciono yo? El punto valioso aquí está es cómo voy a reaccionar frente a la vergüenza, a la afrenta, a la humillación, a la persecución. Y dice Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él no vino a traer paz. Él vino a traer, ¿qué? Guerra. Ahora escúcheme. Guerra no es que yo voy a ir a atropellar, a patear, a dañar a otros. No, esto es otro tipo de guerra. Y el Señor está diciendo, yo no vine a traer paz. Y 2 veces dice, no vine a traer paz. Vine a traer, ¿qué? Espada. Porque he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. La palabra disensión significa falta de acuerdo entre 2 o más personas. Disensión significa falta de aceptación a una situación, a una decisión o a una opinión. ¿Qué es disensión? No se pueden poner de acuerdo. Hay un pleito allí, no se pueden poner de acuerdo. Y el Señor dijo, yo he venido a poner eso, disensión. Y luego dice, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuántos de nosotros sufrimos persecución en nuestra propia casa, en nuestra propia familia? Pero recuerde que hemos aprendido ya por casi 8 meses que están los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Son Mateo, son Marcos y Lucas. El único evangelio que no es sinóptico es Juan. Y le cuento que en los evangelios sinópticos es la misma historia,
pero narrada de diferentes ópticas. Yo ya se lo he contado en otras ocasiones para que usted lo tenga en cuenta. Si en este momento, aquí donde yo estoy haciendo el en vivo, estuviera mi esposa aquí sentada, ella tendría una visión diferente de los mismos hechos que están ocurriendo a esta misma hora, muy diferente a la que yo estoy viendo acá. Estamos en el mismo lugar, pero su óptica es otra. Entonces, cuando usted lea un evangelio y usted note que hay un título y debajo ahí dice la abreviatura de otros evangelios, vaya y léalos porque eso va a complementar esa historia. Entonces veamos qué dice Lucas precisamente de lo que acabo de leer. Lucas capítulo 12, versículo 51. Lucas 12, 51 me habla acerca de este mismo pasaje y dice la palabra del Señor así. Yo quiero leer con mucha atención esto que es muy importante acerca de lo que el Señor vino a traer a la tierra. Dice el versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Y dice el 52. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. Mire cómo funciona la cosa. De aquí en adelante, dice el Señor, 5 en una familia estarán como divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. ¿Por qué razón van a estar divididos? Le voy a decir la razón. Porque la verdad trae contienda. La verdad trae división. Entonces el Señor Jesús en Lucas dice, en una familia de 5 personas se van a enfrentar 2 contra 3. Habrá una división. Habrá disensión. No se pondrán de acuerdo en opiniones. No se pondrán de acuerdo en situaciones, en aceptaciones. No se pondrán de acuerdo. ¿Y por qué causas esta división? Por Él. En muchos casos, a mucha gente le han tildado, cuando se convirtió al cristianismo, lo tildaron de loco, lo tildaron de demente, de fanático. Mucha gente se ofendió, cómo abandonaste la religión de tus abuelos, etc. Fue casi como una afrenta a la familia. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Normalmente eso ocurre en las familias. Y cuando esto pasa, esos que están divididos contigo, tu papá, tu mamá, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, esos serán tus enemigos. Esos tratarán de desanimarte, a no permitir que alcances el propósito del Señor, tratarán de desilusionarte, tratarán de aburrirte, tratarán de hacer muchas cosas. Yo he escuchado tantos casos de gente que le dicen como, te volviste evangélico, no te vuelvo a pagar la universidad. Presión, ¿no? Comienza a cerrarse un círculo de ahogamiento de parte de los padres presionando a los hijos porque se volvieron cristianos, o de parte de los hijos hacia los padres, o de parte del esposo hacia la esposa porque la esposa se volvió evangélica y porque le lleva los diezmos al pastor y porque mantiene metida en la iglesia y eso es que está enamorada del pastor, y comienza un círculo a cerrarse de ahogamiento. Ahora, ellos se convierten, recuerde que lo vimos ayer, con el Señor hay 2 polos. O eres luz o eres tinieblas, o estás en el reino de los cielos, o estás en el reino de Belcebú, o eres frío o eres caliente, y el Señor Jesús dijo, el que no está conmigo desparrama. Si no es mi amigo, es mi enemigo. Entonces, esta gente entra y se clasifica como enemigo de nosotros. Son enemigos, pero que finalmente son necesarios, y que finalmente esos enemigos los usa Dios para hacernos crecer. A esos enemigos, y mayormente los de la casa, no se les aborrece, no se les maldice, no se les hace daño, se ora por ellos, se les da testimonio, se les ama, se les sirve, y esos enemigos finalmente podrán ser ganados. Versículo 53 de Lucas 12. Estará dividido el padre contra el hijo. ¿Y por qué están divididos? Por causa del Señor. Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y su nuera contra su suegra. Va a haber una división tenaz, dijo el Señor. Dijo, en este momento, a partir de aquí en adelante, está diciendo el Señor,
Es la palabra que utiliza en el versículo 52. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos por causa mía, dice el Señor. Entonces, cuando yo entiendo esto y en mi casa no me aceptan, en mi casa se burlan, mire, llegó el pastorcito, mire, llegó el monaguillo, mire, llegó Sor Teresa, y comienzan las burlas y comienzan los mismos de tu casa a señalarte, que uno se confunde. Uno dice, cuando yo rumbeaba no me decían nada, cuando llegaba borracho, cuando amanecía en la calle, cuando no venía en 3 días, cuando me tiraba la quincena, y ahora que voy a la iglesia es un problema. Yo he tenido casos, recuerdo, yo llevaba la emisora a un hermano de la iglesia y se tenía que ir escondido de la esposa, porque si la esposa sabía que iba para la radio a hacer un programa cristiano, full pelea. Y él iba a la Alborada los viernes a las 5:30 de la mañana, y él no sé cómo hacía, si es que ella tenía un sueño muy profundo, cómo era la cosa, pero el tipo salía como un ninja, se iba a la Alborada, se estaba un rato y se volvía a la casa, antes de que ella se levantara y se diera cuenta que él había estado en la Alborada, porque, oh problema, si ella se daba cuenta que él había estado orando a Dios en una Alborada. ¡Qué absurdo! Pero muchas veces tu enemigo será tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, y esto lo está diciendo el Señor. Ahora, como el Señor Jesús, nada de lo que Él me pide a mí, nada, absolutamente nada de eso es una ficción para Él, sino que es una realidad en su vida. Él no me pide desde la teoría, sino que Él lo vivió. Eso se llama liderazgo por modelaje, vivir algo y luego decirte, como yo lo hice, tú también lo vas a hacer. Entonces el Señor Jesús es un claro ejemplo de tener enemigos en su casa. Vamos a ver un tema que sé que genera un poco de malestar y yo le quiero decir que no pretendo ofender la creencia de las personas que creen en María. Yo no pretendo a los marianos ofenderles. No, en mi corazón no está eso. No, quiero decirlo muy respetuosamente. Y les pido con anticipación excusas si causo algún tipo de malestar. No es mi intención, pero es necesario aprenderlo por lo que estamos tocando aquí. Entonces el Señor Jesús, le quiero contar que vivió esa oposición desde su casa. Y esto me lleva a mí a cuestionar cosas. Yo digo, si el Señor Jesús, con esa forma tan linda, que nunca le vieron pecado, que nunca lo vieron mal parado, no como a nosotros, que a veces nosotros damos testimonio y a veces no debería ser así, pero ocurre. Si al Señor Jesús nunca le escucharon una vulgaridad, nunca le escucharon una mala palabra, nunca lo vieron por ahí en vainas raras con mujeres, si al Señor Jesús nunca lo vieron codiciando nada ajeno y no creyeron en Él, ahora, ¿por qué no necesariamente tienen que creer en nosotros? A veces nuestra familia, cuando tú le dices, yo soy cristiano, se van a burlar a carcajadas. Y cuando uno está inmaduro en las cosas del Señor y uno ignora estos principios, uno se aflige. Uno se aflige cuando se suelta la risotada y dicen, ¿usted evangélica? ¿Usted cristiano? ¿Usted viendo la iglesia en casa? ¿Usted leyendo la Biblia? Y le quiero contar que esa gente de nuestra casa es ácida. A veces son comentarios muy hirientes. Son comentarios muy ofensivos, pero que finalmente cuando yo entiendo que esto tiene que pasar, esto debería resbalarme. Ahora, vamos a ver la familia de Jesús, del Señor. Mateo capítulo 1, versículo 25. Voy a ir despacio. Recuerde que no hay afán. Recuerde que la idea es aprender. En Mateo capítulo 1, José quiere dejar a María porque ellos tenían un desposorio. José no había tenido sexo con ella, no la había conocido íntimamente. Y María resulta que está embarazada. Quiero leerlo desde el 18, Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, dice la Biblia, juntarse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiero llegar aquí al 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué estaba pasando entre María y José? Había una pelea de pareja. Por un motivo apenas lógico. Ella estaba embarazada. Dice que José tenía un desposorio. ¿Qué es un desposorio? Un noviazgo. No se había consumado el matrimonio. Ahora, qué doloroso para José decir: yo no le he tocado un pelo a ella y ahora ya me sale que está embarazada. Pero como José era un tipo justo, José iba a dejarla como se debe terminar una relación de pareja. Nunca es aconsejable un divorcio, pero ya en un caso extremo hay que hacer lo que hizo José. La iba a dejar sin dañar su honra, sin infamarla, sin dañar su reputación, sin dejarla como un trapo sucio. José se iba a ir secretamente. O sea, José iba a asumir el rol de villano. Al irse y se descubriera que ella estaba embarazada, todo el mundo hubiera dicho: qué malo ese José. La embarazó y se fue. Porque donde José diga: miren, yo no le he tocado un pelo a María y María está embarazada, la apedrean. Pero el ángel se le aparece y le dice: José, tranquilo, y le explica, y ahora José se reconcilia. Y dice que la recibe, pero dice el versículo 25, pero no la conoció hasta que. ¿Cómo así que no la conoció? Es que José no se había presentado con ella, no. Recuerde que así como en la Biblia cubrir los pies es hacer popó, recuerde que la palabra conocerse en pareja es tener intimidad sexual. Y vuelvo y le digo, no con esto pretendo ofender a nadie que tenga su pensamiento mariano, sino que es lo que dice la Escritura. Y no la conoció, o sea, no tuvo intimidad sexual. Y luego aquí me coloca dos palabras: hasta que. Significa que hubo un plazo hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Para José ese hijo iba a ser un hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero de varios. Mi hijo Gianmarco es unigénito, es el único. Ahora, un primogénito es el primero de varios. Entonces dice que él no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sabe? En esta misma versión, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y le puso por nombre Jesús. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús. ¿Qué es claro aquí? Clarísimo, María, una mujer espectacular, una mujer con un corazón precioso, una mujer maravillosa, pero al fin y al cabo una mujer común y corriente, que no hay ningún milagro en la Biblia, no se le atribuye ningún milagro, y que todo lo contrario, tuvo un hogar normal con José. Normal. Sino que hay un interés de generar en María un centro de adoración. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura latinoamericana, padre es cualquiera, madre es una. Entonces se entiende que es mucho más fácil pedirle a una mamá que pedirle a un papá. Nos identificamos más con una mamá, tenemos un concepto más valioso de maternidad que de paternidad. Por eso vemos a Dios distante, Dios como un ogro, Dios ausente, Dios que promete y no cumple, Dios castigador, pero María es hermosa. Entonces se le atribuyeron a María cualidades que ella humanamente no tenía. Ahora, ¿tiene algo de malo que José y María hubieran tenido relaciones sexuales? ¿Esto es un sacrilegio lo que yo estoy diciendo? No, porque era una pareja ¿de qué? De esposos.
Y la Biblia lo está diciendo. De hecho, acabo de leer la versión PDT que dice, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que ella dio a luz un hijo. O sea, él respetó eso y tuvo relaciones sexuales. Ahora, la Biblia también me dice que el Señor Jesús tenía unos hermanos. Acompáñeme por favor a Mateo, capítulo 13, al versículo 53. Vamos leyendo y vamos entendiendo, para luego ver lo que el Señor Jesús padeció con sus propios hermanos. Dice Jesús en Nazaret. ¿A dónde se crió el Señor Jesús? En Nazaret. Él nació en Belén, luego huyó a Egipto y cuando regresó un poco más grandecito, José no quiso establecerse en Belén, sino que fue movido hasta Nazaret. Allí se crió, en Nazaret. Su ministerio se desarrolló cerca al mar de Galilea, que es un lago realmente, en la provincia de Galilea, que era, digámoslo, una región comercial, una región poderosa de muchas culturas, estaban en ese lugar, pero él se crió ¿en dónde? En Nazaret. Ahora, el Señor, cuando comenzó su ministerio, regresó a su barrio. Yo no sé usted cómo se siente volviendo al barrio donde usted se crió. Yo no sé los que vienen al extranjero cuando vuelven a Colombia si visitan aquella casa, aquella cuadra, aquel barrio donde te criaste y si eso produce algo en ti. En mí sí. Y me gusta porque yo fui criado en un barrio aquí de Cali, de Lomas. Y me gusta. Y a veces, de tiempo en tiempo, tomo mi carro y me voy y me llevo a mi hijo, a mi esposa y me voy a andar por allá y le digo a mi hijo, por esta calle corría, en esa escuela estudié, en esa loma elevaba cometas y le cuento las historias las mismas una y otra vez. Y eso me genera emocionalmente algo bonito, me trae unos recuerdos. Y el Señor Jesús vuelve a Nazaret, ya no como el que se fue, sino como el maestro a hacer milagros. ¿Y qué ocurre? Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿En dónde enseñaba? En la sinagoga. Recuerde que las sinagogas eran templos pequeños donde la gente se reunía. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, la gente decía, ¿de dónde? Es como cuando usted corrió, jugó, hizo travesura, lo que sea, y se fue y regresa, y la gente dice, ¿de dónde sale con esto si era de nosotros? Y luego dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Porque recuerde que la gente acaudalada eran los que estudiaban mal las escrituras, como en el caso de Pablo, cuando era Saulo de Tarso, desde niño fue instruido a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley. Pero el Señor Jesús no era estrato elevado, era estrato bajo. Y la gente dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, lo asocian y dicen, este no es Jesús. Este no es el hijo del carpintero, el que hacía mesas, sillas, el que hacía camas. Y dice este versículo, el 55, ¿no se llama su madre María? Y vamos chuleando. Claro, José era carpintero, María era su mamá, dice, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Ahora, no es Judas Iscariote. Recuerde que el que se tiró el significado de Judas fue el Iscariote, pero Judas era un hombre popular. Y entonces la gente dice, ¿de dónde este tipo saca esta sabiduría, estas enseñanzas, estos milagros? No se llama su madre María, no es hijo del carpintero. Y luego dice por nombre, ¿no se llaman sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No está mencionando discípulos. Él regresa a su tierra, regresa a su casa. Y luego dice el 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y el 58 me arroja una clave de la incredulidad. ¿Sabe qué detiene los milagros? La incredulidad. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué ellos no le quisieron recibir al Señor? Por algo que se llama la familiaridad. En tu casa hay un problema, ¿no? Entonces
Dios te usa en la calle, Dios te usa en milagros, Dios te usa predicando. Pero de pronto tú te paras en medio de la sala y dices, familia, voy a orar para que el Señor sane a mi abuela. Y todos se miran entre ellos y se ríen y dicen, ¿y este tipo va a orar? Este que lo conocíamos cuando era un borracho, cuando era un mujeriego, o este cuando era un mentiroso, ahora este es que va a orar. Porque la familiaridad produce falta de respeto e incredulidad. Y ellos estaban diciendo, este no es Jesús, hijo del carpintero, sus hermanos no son Julano, sus hermanas no están aquí, y ahora nos viene a enseñar, nos viene a dar palabra. Dice que él no pudo hacer milagros, no porque él no quisiera, sino por la misma incredulidad de ellos. Entonces, yo noto aquí lo primero, un gran rechazo de la gente con la que él se crió. Porque los enemigos del hombre serán los de su casa. Los mismos de tu casa. Los mismos, en algún momento tú los vas a... Mire, esto es tan tenaz que usted les puede dar el mejor consejo y no te escuchan. El mismo consejo se lo dice a alguien de afuera y lo escuchan. Lo escuchan. Ay, no, qué tremendo consejo. Tú ya lo habías dicho de 1000 formas diferentes. No te habían prestado atención. ¿Por qué? Porque en la casa encontraremos, ¿qué? Enemistad. No creerán. No creerán. Ahora, no creerán en un principio porque finalmente hasta los hermanos del Señor se convirtieron y sirvieron. En un principio no creerán. Yo le quiero decir que por mí nadie daba un peso, aún los de mi propia casa. Y es un principio. Ahora, si yo hice lo malo, no como el Señor Jesús, que era injusto. Ahora, si yo hice lo malo y yo ahora parezco que yo soy cristiano, evangélico, aleluya, pandereto, pues lo menos que yo debo esperar es que la gente crea en mí. Porque han visto, han oído de primera mano quién fui. Y a ellos les costará creer en alguien que les hizo daño o en alguien que parrandió, que rumbió, que era el que los auspiciaba las fiestas de diciembre. Ok, entonces encontramos eso. Los nombres de los hermanos del Señor. Ahora, ahí en Lucas, capítulo 8, versículo 19, hay otro pasaje muy interesante. El Señor está en un lugar y llega su mamá y sus hermanos a buscarlo y le dicen, tu mamá y tus hermanos están allá afuera buscándote. Y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, él le resta importancia a su familia, pero ellos vienen a buscarlo. Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Dice, entonces su madre y sus hermanos, aquí no está hablando discípulos. Ah, es que la Biblia está diciendo discípulos, pastor. No. Aquí usted va a encontrar claramente identificado un grupo de personas, hermanos. Su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta donde él por causa de la multitud. Ya creció la fama, entonces ahora sí vamos a ver al Señor. Ahora sí vamos a buscarlo. Y se le dio aviso diciendo, mire lo que le dicen a él. No le dicen tus discípulos. Los discípulos estaban allí adentro con él. Le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Ahora, el Señor no va a parar lo que está haciendo por ellos, porque recuerde que el Señor nos explicaba esto. Primero que madre, que padre, que hermanos, que todo debe estar Dios. Y entonces el Señor dice, le respondió y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. Pero escúcheme un poco más allá. ¿Por qué el Señor da esta respuesta? Dice, Él no está negando que ellos no sean su mamá y sus hermanos. Él está diciendo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque es que ellos al Señor Jesús no le querían recibir nada. No le querían recibir. No le querían recibir ningún sermón. De hecho, le voy a demostrar que ni los hermanos creían en Él. No creían en Él. ¿Por qué razón? Porque los enemigos del hombre serán los de la misma casa. Entonces hay gente que comienza todo ilusionado y es que a predicarle a la familia y nada pasa.
y nada ocurre y nada sucede y se desanima. No, 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 el Señor Jesús dijo, ok, mi madre y mis hermanos no quieren creer en mí, entonces yo sigo hacia adelante porque hay otros que sí quieren creer en mí. Y esto me abre un panorama excelente. Si el Señor Jesús, yo no me alcanzo a imaginar que es escuchar al Señor Jesús predicar. Yo no me alcanzo a imaginar ver esos ojos tan limpios, esa sonrisa, ese rostro, verlo predicar. O sea, me saboreo por estar en una enseñanza, si sea un minuto escuchándolo. Sin embargo, cuando uno en su casa no tiene aceptación, la gente no te copia. Y hasta el Señor Jesús no le copian. Y esto me llena de entusiasmo y yo digo, wow, ¿cuántas veces a mí mi mamá o mi papá o mi hermana o alguien de mi familia no me creyó, no me copió? ¿Porque yo estaba haciendo mal las cosas? No, porque es bíblico que eso pase. Entonces hay gente que dice, y es que en mi casa no me creen, pastor, no importa. Y es que en mi casa no me respetan, no importa. Y es que en mi casa no me aplauden, no importa. Y es que en mi casa se me oponen, es bíblico. Es bíblico. Y vas bien. Antes gózate y alégrate porque vas bien. En Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Estamos tratando de ver varios versículos porque esto es algo que yo quiero que quede súper claro. Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor así. Hay un título ahí en el capítulo 7 y dice incredulidad de los hermanos de Jesús. Si usted tiene la versión Reina Valera como la tengo yo, usted va a ver un título. Incredulidad de los hermanos ¿de quién? De Jesús. No hermanos en la fe, no discípulos, hermanos. Después de estas cosas, dice el versículo 1, andaba Jesús en Galilea, otra provincia. Pues no quería andar en Judea, otra provincia, porque los judíos procuraban matarle. ¿Qué querían hacer con él? Matarlo. Estaba cerca de la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, mira el consejo de sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Pero ¿qué me estaba diciendo? Que él no quería andar en Judea, lo leímos en el versículo 1, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, ¿qué le están diciendo sus hermanos? Váyase de aquí, váyase para Judea. O sea, los propios hermanos mandándolo a donde lo querían matar. Entonces le dicen sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Mire que aquí ya hay dos grupos diferentes. Los hermanos y los discípulos. Los hermanos, ¿qué le están diciendo? Vete a Judea. A él lo querían matar allá. Vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. Ahora, dice el versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, los hermanos terribles diciéndole, hágale, vaya, ¿cuál es el miedo? Vaya a Judea. Vaya, pues no es que usted hace milagros. Vaya para que lo vean. ¿Cómo va a hacer milagros aquí en secreto? Vaya, salga. Pero la motivación de ellas está en el versículo 5 que es corto. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Qué tremendo. El Señor Jesús había pasado de Galilea a Galilea porque no quería andar en Judea, porque lo querían matar los judíos. Sus hermanos le están diciendo, vaya a Judea, vaya, pues salga. Y en el 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni los hermanos. Qué tremendo. Porque los enemigos del hombre serán los de ¿qué? Los de su casa. Y nosotros nos desgastamos y sufrimos y lloramos y caemos en un juego tan bobo de que nos acepten en nuestra casa. Si usted sabe que está haciendo las cosas bien. Cuando yo comencé mi vida cristiana, que arrancar es algo complejo, y yo sabía que estaba dejando cosas, pero nadie me decía nada. Nadie me daba un reconocimiento, nadie me daba unas palabras de aliento, nadie me invitaba a una hamburguesa y una gaseosa, porque es que hace tantos días no fumas, hace tantos días no haces esto, hace tantos días. Y yo quería un reconocimiento que nunca llegó en ese momento.
Pero yo sabía y Dios sabía, y eso es lo más importante. Cuando tú estás cambiando, tú no necesitas que en tu casa, cuando entres, te pegan un camino de flores, de pétalos en el piso hasta tu habitación. Tú no necesitas eso. Y normalmente en tu casa encontrarás todo lo contrario. Y a mí me impacta esto. Hasta el Señor Jesús con sus hermanos, escúcheme, hermanos, medio hermanos, pero finalmente hermanos, tenía problemas con ellos. ¿Porque el Señor Jesús era una mala persona? No. Ah, porque era egoísta, no, porque era envidioso, no, porque los humillaba, porque él decía, es que yo soy hijo de Dios y ustedes son hijos de José. No, porque nosotros tendremos enemigos en nuestra casa por hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe? En cierta ocasión se sale esto de control y al Señor Jesús, Él está predicando algo y llegaron los de su casa, dice la Biblia, los suyos, sus parientes, llegaron a buscarlo, a llevárselo, porque ellos decían y creían que él estaba loco. O sea, ni siquiera creían en él y ya se lo iban a llevar de un lugar donde él estaba predicando y decían, es que él está fuera de sí. Marcos capítulo 3, acompáñeme, versículo 21. Qué interesante. Marcos capítulo 3, versículo 21. Dice, voy a leerlo desde el 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y dice el 21, y cuando lo oyeron los suyos, ¿qué dice? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, los suyos, porque decían, está fuera de sí, está fuera de sí. Permítame leérsela en la versión Dios habla hoy, que es la versión que utilizan los católicos, que me gusta mucho, es muy exacta, muy precisa. Dice, cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Los parientes, la familia, los hermanos, cuando oyeron que él estaba predicando, dijeron, este tipo se enloqueció, vamos por él, vamos a cogerlo y nos lo vamos a llevar. Entonces, ¿por qué razón nosotros nos afligimos cuando en nuestra casa no nos aceptan? ¿Por qué razón nos afligimos cuando en nuestra casa no nos creen? Ahora, perdóneme, voy a hacer una separación. Si tú eres un mal cristiano, nunca te van a creer. Y con justa causa. Si tú eres el que predica y no aplica, jamás te van a creer. Y vas a contribuir a la condenación de ellos. Pero si tú eres un cristiano que avanza, que crece, que hace las cosas bien, que ha habido cambios en tu vida, que das frutos dignos de arrepentimiento y no te creen, relájate. Relájate. Y por esta noche quiero terminar diciéndoles algo. Ese pasaje que leímos inicialmente en Mateo, que luego lo leímos en Lucas acerca de los enemigos serán los de su misma casa, lo encontramos también en el profeta Miqueas capítulo 7, versículos 6 y 7. Y voy a dejarte con esta conclusión. Miqueas 6, 7 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y luego dice Miqueas, y los enemigos del hombre son los de su casa. O sea que cuando el Señor Jesús citó esto en Mateo, cuando lo cita Mateo, cuando lo cita Lucas, realmente el Señor se está refiriendo a Miqueas. Y Miqueas dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pero le voy a dar la solución a esta situación. Miqueas en el versículo 7, el versículo siguiente dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿Qué está diciendo el profeta? ¿A quién va a mirar él? ¿A la nuera? ¿A la suegra? ¿Al padre? ¿Al hijo que se levanta? No, Miqueas dice, mas yo a Jehová miraré. Cuando se te levanta tu papá, cuando se levanta tu mamá, cuando se levantan tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus primos, tus cuñados, tus cuñadas, se levantan a hablar de ti, a decir que estás loco, a no creer en ti, yo miraré a Jehová.
Pondré mi mirada en el Señor. Y luego dice, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Qué precioso pasaje de Miqueas. No esperes que tu familia te aplaudan, bravo. No va a ser así en un principio. No va a ser así por un tiempo. ¿Sabe? Y para quitarte la aflicción de los enemigos de tu casa, yo miraré a Jehová mi Dios. Esperaré en el Dios de mi salvación. Un día, si permaneces fiel, si eres íntegro, si eres de buen testimonio y aguantas los azotes de tu familia, un día uno por uno llegarán a los pies del Señor. Si caes en tierra y mueres, y eres semilla, y eres grano, eres trigo, y caes y mueres, y te doblegas, y te quedas callado, y no los maldices, y no los enfrentas, y no los agarras a patadas y a puños, y no los amenazas, y te doblas, un día verás el fruto de tu aflicción como le pasó al Señor Jesús y quedarás satisfecho. Así es como se enfrentan los enemigos de nuestra propia casa. Qué maravilloso es que al Señor Jesús su familia no creyera en Él. ¡Qué tremendo! Por eso amo tanto al Señor. Porque nunca me ha pedido algo que primero Él no haya hecho. Cuando Él me dice a mí, ámalos, ama a los que te persiguen, ama a los que te ultrajan, ama a los que te maldicen, ama a los que te pegan en la mejilla y te hieren, ama a los que se llevan la túnica y la capa. Todo eso, Él ya lo hizo, Él ya lo cumplió, Él ya lo venció. Yo no sé si esto, creo yo, le debe haber causado aflicción en su parte humana. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando está en la cruz, en medio de ese dolor, en medio de llevar el pecado de toda la humanidad, en medio de sentirse que el Padre descarga su ira en Él, hay una parte hermosísima del Señor Jesús, estaba allí, y el único discípulo que permaneció en ese instante con Él, y el resto de mujeres que estaban allí fieles, fue Juan. Y el Señor Jesús está ahí en la cruz y llama a su mamá, a María, y llama a Juan, y le dice a María, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan, Juan, he ahí tu mamá, tu madre. O sea, diciéndole, cuídamela, protégela, ampárala. La Biblia dice que a partir de ese momento María se fue a vivir con Juan, el discípulo amado. Yo no veo a Jesús diciendo, ¿sabes qué, María? Me despreciaste. Y dile a mis hermanos que están fuera del llavero, que los voy a llevar como la guayabera por fuera. No, el Señor no era de rencores, ni de odios, ni de resentimientos. Por eso es que el pueblo de Dios necesita ser sanado. Un pueblo amargado, un pueblo vengativo, un pueblo que adora y canta, pero que maldice, destila veneno contra todo el mundo, incluyendo los de su casa. Dios no te llamó a maldecir a tus padres si ellos no creen lo que tú crees, ni a tus hermanos, ni a tus primos, ni a tus tíos. Dios te llamó y me llamó ¿a qué? A amarlos. Amado Padre Celestial, gracias, 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 Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque tu palabra es sanidad y medicina a mi ser, Señor. Gracias. Gracias porque estás sanando corazones, Señor. Gracias. Porque ahora entiendo, Dios, que no debo enfrentarme a los de mi casa. Qué grave error levantarme contra ellos.
Qué grave error aislarme de ellos y mirarlos como raros, como demonios. Señor, ayúdame a amar a los de mi casa. Ayúdame a amar a mi familia, aunque no crean en mí, aunque digan que estoy loco, como al Señor Jesús, que dijeron que estaba fuera de sí, querían llevárselo. Señor, ayúdame a amarlos, Señor, ayúdame a amarlos. Porque los enemigos del hombre serán los de su casa, pero tú dijiste que a los enemigos se les ama. Ayúdame a orar por los que me hacen daño, por los que me maldicen, ayúdame a bendecirlos, ayúdame a servirles. Si en algún lugar yo debo ser siervo, es en mi propia casa. Si en algún lugar debo caer y morir en tierra, es en mi casa, es con mi familia. Finalmente, gracias porque de los hermanos del Señor podemos registrar, Señor, a Santiago y a Judas en la palabra, en las epístolas, hermanos de Jesús, escribiendo epístolas, finalmente convertidos a Él. Los que le aborrecían y se burlaban, finalmente fueron vencidos por el amor. Gracias porque tengo una guerra, sí, una batalla, sí, pero esta batalla se pelea con el amor. Te doy gracias, Señor, porque esos enemigos que se levantan en mi casa me ayudan en este proceso. Bendícelos y bendice a cada uno de los que están conectados. Gracias, Señor. Hoy te pido perdón por haber hecho las cosas mal, pero quiero hacerlas a partir de hoy bien. Te doy la gloria, la honra, los aplausos son para ti, Señor. En Cristo Jesús hemos predicado. Amén y amén.